Bueno, sí, lo prometido es deuda. Vamos a seguir hoy, vamos a continuar con ergometría. ¿Qué es una ergometría? Una ergometría es una prueba de esfuerzo que sirve para conocer la respuesta del corazón mediante un esfuerzo provocado. O sea, al paciente lo que hacemos es obligarlo a que se acelere, a que se active, a que esté en una situación de estrés, de fuerza, de ejercicio, y vamos a ver cómo reacciona el músculo cardíaco y el corazón frente a esta situación de esfuerzo físico, ¿sí? Porque realmente es someterlo, como llevarlo previo a que pudiera sufrir un infarto y yo evaluar el momento del corazón. Obviamente que es una prueba de esfuerzo controlado, ¿sí? PEE, prueba de esfuerzo controlado. O le pueden decir PE, prueba de esfuerzo. Bueno, entonces vamos a llevar al paciente un esfuerzo físico controlado. Le va a obligar al paciente a que sufra alteraciones cardiovasculares, o sea, el paciente realmente se va a ver sometido a una carga, obviamente todo controlado. Está el cardiólogo y estamos nosotros, que somos los que estamos atentos a el movimiento del paciente, a sus signos, ¿sí? Y a los síntomas que nos cuenta, nos manifiesta. La prueba de esfuerzo, la ergometría, nos permite estudiar el comportamiento de variables. Por ejemplo, podemos ver las diferentes actividades de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, durante la realización de la prueba. Las alteraciones del electrocardiograma que va mirando, va visualizando todo el tiempo el cardiólogo, son los datos más importantes de este tipo de exploración. ¿Sí? Nosotros hacemos un acompañamiento personal del individuo que está haciendo la prueba y el médico va llevando el control del electro. ¿Cuándo se indica una ergometría? Cuando va a valorar un dolor torácico en pacientes que tienen estudios de ecografías o coronariografía normal. No hay aspectos anormales, pero él siente, él manifiesta un dolor en el tórax. También para valorar pacientes que sufren de IAM, que es la angina, el infarto agudo de miocardio. O sea, tuvieron un infarto agudo de miocardio y se van a valorar si hay posibilidad de que se repite, si hay una posibilidad de que se vuelva a dar un nuevo infarto. Obviamente que el paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio, un IAM, no todos son candidatos a una ergometría, no todos. Eso lo deben saber. Un paciente que tiene angina de pecho recurrente también es candidato a hacerse una ergometría. ¿Por qué? Porque me dolió cuando empujé el auto que se quedó y me agarró un dolor cuando estaba en el gimnasio. Entonces se lo lleva a hacer un esfuerzo provocado y controlado y a ver qué respuesta tiene ese corazón, para que el día de mañana no nos sorprenda en una situación crítica y no tengamos que usar con él el carro de paro. Todo tiene que ver con todo. Para estudiar la respuesta cronotrópica en pacientes con bradicardia o mareos. Cuando hablamos del cronotropismo, que es este cambio hacia abrupto, que estamos acostados y de repente nos levantamos, estos cambios de movimiento a veces producen como sensación de mareo, de desmayo, de incomodidad. Vamos a evaluar que ese paciente no esté con un proceso de bradicardia, mareo, aturdimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque el paciente con taquicardia se da cuenta que sufre la taquicardia, pero el paciente con bradicardia no. Todo lo que es más lento, ¿qué hace? Te lleva a somnolencia, decaimiento, a adormecerse. Y el paciente, estoy cansado, tengo sueño, no se da cuenta realmente lo que le está pasando. Pasa más inadvertida las bradicardias que las taquicardias. Entonces, el paciente cuando sufre bradicardia no lo sabe, ¿sí? Y el médico lo descubre en un estudio de ergometría. Es muy importante esto saber. Estudiar también y valorar
la respuesta y el riesgo que hay cuando hay que hacer una rehabilitación cardíaca. El paciente tuvo algún suceso en su vida, un IAM, y se siente fuerte, se siente bien para hacer una rehabilitación más estable, más ejercicio físico. La verdad que lo que se recomienda es hacer una ergometría para ver si está capacitado para que después pueda realizar sus actividades normalmente, que suele pasar, suele estar apto, suelen recuperarse de manera eficaz. Bueno, para valorar y estratificar el riesgo del paciente, ¿sí? Que presenta anginas o eso, a ver, ¿es posible que llegue el infarto o no es posible? ¿O es debido a otra causa, el dolor torácico que manifiesta? Para estudiar válvulas, ¿sí? Y sobre todo en pacientes que son candidatos a quizás algún trasplante de válvula o de algo, lo que hace es se los somete a la ergometría. Pacientes que presentan disnea. Las disneas suelen ser estudiadas, entonces, para ver qué provoca esta disnea. Esta es otra causa que tienen para hacer posible estos estudios de ergometría. Bueno, yo les quería comentar que de los recursos materiales que necesitamos nosotros para hacer la ergometría puede ser un cicloergómetro o una bicicleta ergométrica, ¿sí? Son las bicicletas estáticas que tienen frenos mecánicos, o pueden ser los tapiz rodantes, las cintas de correr. No tienen diferencia. Yo, por ejemplo, acá les voy a mostrar, les voy a compartir, estos son los cicloergómetros, ¿sí? Acá tenemos que tienen un panel de control digital, tienen 8 programas preestablecidos para subir y disminuir el acceso a la velocidad, ¿sí? Estos están buenísimos porque no requieren estar conectados eléctricamente, ¿sí? Tienen hasta portavasos, ¿sí? Se utilizan, tienen un control de frecuencia cardíaca ya instalado en el cicloergómetro, y a esto hay que agregarle todo el aparato del electro y el tensiómetro manual que van comunicados al aparato del electro. Esto es para que ustedes vean que son iguales a las bicicletas fijas que están en los gimnasios y a los tapiz rodantes que utilizamos. Lo único que varía son la colocación del electro y el mango para el control de la presión arterial. Sí, es molesto, lo tienen colocado, tienen que hacer el ejercicio con el cableado, por lo tanto se les suele pedir a los pacientes, a las mujeres, suelen ir con unos corpiños deportivos, los hombres rasurados en lo posible, si son de mucho vello, y hay algunos lugares, no todos, que tienen unas como mallas, ahora voy a ver si se las muestro, unas mallas que se colocan, que parecen como las bolsas de papa, que lo que hacen es sujetar si se llegara a desprender algún chupete para que no cayera y golpeara en el piso. Otra de las cosas que tienen que estar como recurso material, obviamente, va a tener que estar una camilla, una toma de oxígeno, una mascarilla, por si llegara a tener que utilizarse, un esfingomanómetro, un desfibrilador y el material necesario para RCP, pero normal como en cualquier consultorio de cardiología. Le agregamos los recursos materiales propios para la ergometría. Como dijimos, la ergometría permite detectar alteraciones cardíacas, síntomas y malestares y movimientos, sobre todo, que se somete el paciente en determinadas circunstancias de la vida y que pasan quizás inadvertidas y en ese momento nos pueden llegar a nosotros a traer una respuesta. Bueno, entonces, dijimos que la utilizamos para varias cosas, para ver, ¿saben lo que pasa con el tema de la angina de pecho? Es muy importante cuando hablamos de la angina de pecho, que es ese dolor que se irradia, que el paciente se lo transmite
al médico, ahí se decide hacer una ergometría, para ver si esto es una angina de pecho debido, por ejemplo, a una situación de estrés físico, ¿sí? Sobre todo. A veces el paciente dice que tiene falta de aire, que le duele el hombro izquierdo, que le duele el cuello, que le duele las muñecas, ¿sí? Y esto es relacionado directamente e indirectamente con un problema cardíaco o cardíaco-vascular, cardiovascular. Si la angina de pecho que presenta el paciente es consecutiva, manifiesta hoy, una vez por semana, se va haciendo como más consecutivo. Sobre todo cuando hace un esfuerzo, una actividad física, siente un desgaste. Cuando hubo un infarto, yo les dije a ustedes que no necesariamente el paciente es candidato a una ergometría. Al contrario, a veces el paciente que se infartó no debe hacer una ergometría porque lo estaríamos llevando nosotros a empeorar su situación y llevarlos a una posibilidad, a un sector donde puede llegar a sufrir un infarto. Estudiar arritmias es buenísimo. Hacer una ergometría para estudiar arritmias es muy bueno, porque nosotros queremos ver qué pasa con la frecuencia cardíaca, ¿sí? En momentos durante el estadio del estudio. Porque hay arritmias que solamente van a aparecer cuando nosotros nos llevamos a alguna posición de movimiento, porque hay pacientes que presentan arritmias durmiendo y acostados, y hay pacientes que presentan arritmias solamente en ejercicios físicos. Entonces, yo le provoco una actividad física a propósito al paciente para detectar y para ver, a ver, ¿cuándo se presentó la arritmia? ¿En qué nivel? ¿En qué tipo de presión? ¿En qué frecuencia cardíaca? ¿Sí? Todo monitoreado siempre por el médico. Estudiar valvulopatías. Ciertas alteraciones de las válvulas cardíacas que nosotros estuvimos estudiando, sobre todo una estenosis, hacen que el miocardio produzca un aumento, ¿sí? Y que este aumento, este engrosamiento, este aumento de tamaño del músculo cardíaco hace que no se oxigene bien. Y si no se oxigena bien, no puede producir tampoco el intercambio gaseoso, ¿sí? Que se debe dar luego cuando sale por arteria, llevar oxígeno a todas las células del cuerpo. Y cuando retorna, no puede retornar y atravesar de la misma manera para producir lo que se llama hematosis. La prueba de esfuerzo también nos puede servir para ver si hay isquemias. Isquemias es encontrar durante la valoración cardiológica sectores del electro donde hay pequeñas isquemias, donde hay lugares como quien diría sequitos, donde no hay una irrigación constante de sangre por fallas, y estas isquemias pueden llegar a ser un futuro infarto en poco tiempo. Prevenir isquemias también me sirve una ergometría. ¿Por qué? Porque hay pacientes que ya tienen antecedentes. Diabetes, hipertensión, colesterol, sedentarismo, fumadores, enfermos respiratorios, EPOC. Entonces ya son candidatos a tener problemas cardíacos, obviamente por todos sus antecedentes. Y ni estamos hablando de lo que es herencia genética, que también tiene que ver. Entonces, nunca hizo ejercicio y ahora quiere empezar a hacer un ejercicio físico para cambiar su vida, para mejorar sus hábitos, hago una ergometría y me fijo si ese corazón está apto para suplir esa demanda que ahora va a tener el paciente. Por ejemplo, en un gimnasio o un equipo de fútbol, ¿sí? Vamos a ver si hay alguna isquemia, algo desapercibido que no lo conocemos, no lo encontramos, para evitar y evaluarlo. Y si este paciente es diabético y tiene un montón de otras patologías, también voy a valorar ese corazón para ver si hay alguna isquemia que puede ser producto de todo este sedentarismo, este abandono, esta carga genética que tiene, y lo descubro mediante la ergometría.
Para el estudio necesitamos una preparación. No es muy especial, no requiere un cuidado especial, la verdad, muy importante. Tiene que seguir las indicaciones del médico. El médico le va a decir si sigue tomando la medicación el día de la ergometría o no. Eso lo va a manejar su médico. Hay médicos que prefieren que ese día no tome y hay médicos que dicen que sí, necesita la medicación sí o sí porque es debido a muerte. Se pide que no coma abundante. Si se lo hace a la mañana, un desayuno liviano. Si se lo hace al mediodía, que no almuerce muy pesado. Si se lo hace a la tarde, también. O sea, no es necesario ese día una abundancia alimenticia. Si es fumador, mínimo 8 horas previas al estudio no puede fumar. No puede tomar alcohol, ningún derivado de cafeína, ¿sí? De estos estimulantes, ni café, ni té, ni speed, todas esas bebidas que tienen estimulantes, excitantes. Tienen que ir con ropa holgada y cómoda. Eso hay que explicárselo al paciente. Tienen que ir con un jogging, con una calza, no en hojotas, no en sandalia, no en zapatos. Necesita unas zapatillas de deportista, ¿sí? Porque va a andar en bicicleta o que va a caminar en una cinta. Y no solo eso que va a pedalear, sino que va a someterse a diferentes velocidades, va a tener que reducir, va a tener que meter más, va a tener que reducir, va a haber movimiento de cuerpo, ¿sí? La exigencia con zapatos no se puede tener. No requiere cuidados posteriores. ¿Qué quiere decir? Que no es que el paciente tiene que quedar internado en observaciones a no ser que le haya una descompensación, que no suele pasar. Pero les quiero decir que no necesita. Lo que sí ustedes como auxiliares tienen que ver, que el paciente termina de hacer el estudio, tiene que tener un tiempo de reposo antes de retirarse de la institución. ¿Qué quiere decir? No es que chau, chau y se va. No, se le recomienda que se quede sentado 5 minutos, 10 minutos y después se vaya a su casa. Como para una seguridad del personal, ¿sí? Es importante, es muy importante. Ahora en época de pandemia, ustedes tienen que saber que esta bicicleta fija, todos los aparatos como hacemos en los electros comúnmente, pero ahora le tenemos que sumar la camilla y la bicicleta fija o la cinta de correr debe ser completamente desinfectada por cada paciente. Entonces, esto lleva otro tiempo, ¿sí? Un tiempo de preparación, de recepción del paciente y un tiempo de higiene y desinfección por cada paciente que ingresa a hacerse la ergometría. Las ergometrías son estudios no muy largos, pero sí más complejos y tienen periodos de descanso. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede decir, no puedo más. Se frena, pero no se da por terminado el estudio. Se frena, se le da una fase de recuperación, 1 minuto, 2 minutos, vuelve a retomar, pero tiene que recomponer esos 2 minutos que paró. Entonces, lleva quizás un poco más de tiempo, ¿sí? Esto es personal. Van a ver ustedes que hay diferentes protocolos. El protocolo comúnmente utilizado para la ergometría, el más común es el Bruce. Ustedes van a estudiar después que hay varios protocolos. ¿Qué quiere decir un protocolo? Un protocolo es unas normas para seguir según la patología, la estructura ósea o estructura del paciente y los antecedentes que tienen. Hay diferentes protocolos. El médico, viendo el paciente que le va a hacer la ergometría, dictamina qué protocolo va a usar. Cuánto tiempo, a qué velocidad lo va a llevar, cuántas veces lo va a dejar descansar, cuánto es el tiempo de la fase de recuperación, ¿sí? Todo, completamente todo. Este procedimiento se hace de manera ambulatoria, o sea, no tiene que estar internado, como dijimos. Se va a colocar electrodos adhesivos en el tórax. Si tiene mucho vello, necesitamos sí o sí la rasuración. Se conecta al equipo y siguiendo las instrucciones debe andar o correr sobre el tapiz rodante o andar en la bicicleta que vimos nosotros. Durante el esfuerzo va a ir registrando electrocardiograma y, a su vez, con el manguito puesto, se le va a ir tomando la presión arterial. El paciente tiene
que indicarle al personal médico, que está presente en la prueba el personal médico, no se puede retirar durante el procedimiento de la prueba, si tiene fatiga, si tiene cansancio, si tiene dolor en el pecho, si tiene disnea y si tiene palpitaciones. Eso te lo va a indicar, ustedes se lo pueden preguntar. ¿Tenés dificultad para respirar? Y el paciente puede decir que sí, ¿entendés? Porque a veces no puede hablar o no quiere, y hace con la cabeza, uno le va a preguntar. En todo momento se tiene el control de la tensión arterial y del electrocardiograma. Si durante la realización del ejercicio el paciente presenta la angina de pecho, que es este dolor que él te manifestó, se informa en la prueba que fue positiva. Si el paciente durante toda la prueba no infirió dolor en el pecho, se pone negativa. Entonces, un más positivo si apareció la angina de pecho durante la prueba. Y un menos negativo si el paciente no manifestó angina de pecho durante la prueba. La duración de la prueba, como les dije recién, va a depender del protocolo que utilicemos. Al inicio se le enseña a caminar sobre el tapiz o a pedalear sobre la bici. Se le indica, mirá, me tenés que comentar si te sentís así, si te sentís acá, durante el ejercicio, trata de no frenarte, yo te aviso si se va a frenar, todo eso se lo va diciendo el médico y nosotros asistiendo. Antes de que se suba a la bici o se coloque el aparato para hacer la ergometría, se le realiza un electro en la camilla y se registra, se toma la frecuencia cardíaca y la tensión arterial del paciente. Todo esto previo a comenzar la ergometría. Se toma la presión de decúbito, acostado, se le hace el electro y se toma la presión y la frecuencia cardíaca. Y luego se lo hace sentar. ¿Por qué? Se le toma parada, luego de acostada, la presión de vuelta. ¿Por qué? Porque esto se llama ortostatismo. A ver qué variabilidad hay desde la presión, desde el paciente acostado, a luego incorporarse y pararse. Luego, durante la prueba, se le hace el electro y se le va monitoreando la presión. Es importante que solo se frene el examen de la ergometría si hay un dolor precordial en la parte de las costillas, digamos, si hay mucha fatiga muscular, si hay dolor gemelar en los gemelos, si hay una disnea, y si se está acercando a la frecuencia cardíaca máxima que ya estudiamos. Acuérdense, a los 220 se le resta la edad del paciente y ahí estamos presentando la frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Se está cerca de un 85%, se debe frenar sí o sí la prueba, porque acuérdense que la frecuencia cardíaca máxima es un porcentaje que nosotros calculamos de presión que puede alcanzar el corazoncito de ese paciente. Entonces, someterlo no sirve. En la práctica, el nivel del ejercicio realizado se expresa con consumo de oxígeno. Hay una unidad dentro de la ergometría que se llama METs. Los METs son, anoten, unidad de medida del índice metabólico. METs, unidad de medida del índice metabólico. ¿Qué quiere decir? Es la cantidad de calor que emite el cuerpo por una persona por metro cuadrado de piel. ¿Qué quiere decir? Cuanto más tamaño tengo, más metabolizo, más consumo de oxígeno tengo. Estos son los famosos METs. Y también se utiliza esta unidad de medida durante la ergometría. Cada protocolo, el de Bruce, los diferentes protocolos que hay, van a disponer diferentes números de normalidades de estos METs alcanzados. Realmente, entonces, acá tenemos frecuencia cardíaca máxima, tensión arterial, frecuencia cardíaca, presión, todo el tiempo monitoreada, y el electro. En situaciones de picos de más esfuerzo, menos esfuerzo,
todo el tiempo monitoreado. Presión en decúbito basal y presiones tomadas cuando hago ortostatismo, se incorpora a la persona. Fíjense cuántos controles hay. Y aparte, estudiamos los METs del individuo, o sea, la cantidad de calor que emite una persona por su piel. Realmente no tiene complicaciones graves estos estudios. 1 cada 10.000. Yo, la verdad, no escuché que haya casos graves. Hay riesgos y complicaciones, pueden ser menores o mayores, pero no es un estudio. ¿Por qué? Porque el paciente que realmente está grave no se va a realizar una ergometría. La verdad que no. No lo vamos a, el médico no va a evaluar enviarlo a hacer una ergometría. Complicaciones menores. A ver, vamos a ver las complicaciones menores y las complicaciones mayores. Las menores son la insuficiencia cronotrópica, o sea, tiene poca llegada de oxígeno por la situación del movimiento y el ejercicio cognitivo. Puede haber fibrilación ventricular, esa es grave. Insuficiencia cardíaca congestiva, accidente cerebrovascular, esas son todas graves. Son complicaciones de una prueba de esfuerzo graves, ¿sí? Que ojalá que nunca llegaran. Un síncope, un infarto agudo de miocardio, una hipotensión arterial, y una muerte durante la ergometría. Obviamente que estas son las complicaciones graves y severas y que realmente no hay incidencia ni casos clínicos que las comprendan, ¿sí? Para la prueba de ergometría, la presión puede ser máxima cuando el sujeto supera el 85% de la frecuencia cardíaca máxima con el volumen de oxígeno máximo, ¿sí? Entonces, si el paciente llega a gastar 5 METs, se frena la prueba. Vieron que hablamos de la cantidad de oxígeno y el calor emitido por el cuerpo. Si la unidad de METs llega a 5, que me lo marca la máquina, se frena automáticamente la prueba, ¿sí? Son causales para frenar las pruebas. Entonces, cuando uno se hace una ergometría, va a tener los datos del paciente, apellido y nombre, fecha de nacimiento y su sexo, cosas muy importantes. Edad, porque yo tengo que saber la frecuencia cardíaca máxima. El peso, la altura y el índice de masa corporal, porque todo esto va a estar relacionado con los METs, que es la unidad de calor emitida por el cuerpo durante el ejercicio físico, que tiene que ver directamente proporcional con el consumo de oxígeno. Antecedentes, si tienen un antecedente de infarto o algo. Algún factor de riesgo, si es fumador o no, si es sedentario o no. El motivo del estudio, si es para evaluar, si es para hacer un ejercicio, si es para prevención, si es para monitorización, para qué se hace el ejercicio. Y medicación habitual, si consume o no medicación habitual. Se coloca la fecha que se hace el estudio, el médico que está, el cardiólogo que está presente durante la ergometría, el protocolo que se va a usar, Bruce, el que sea, y van a tener la frecuencia cardíaca máxima, que es la que calculamos del paciente, a la frecuencia cardíaca máxima que llega al paciente cuando hace el 85% del ejercicio, que es un buen dato, porque si no ni alcanza la máxima, es que ese paciente está bien. Y después va a venir etapa por etapa, la etapa 1, que fue de 3 minutos, la etapa 2 de 3 minutos, el protocolo Bruce son etapas de 3 minutos. Y si hubieron recuperaciones, quedan anotadas cuántas recuperaciones, recuperación 1, recuperación 2, recuperación 3, y en qué etapa se hizo la recuperación. También viene anotada. También tenemos un control de si hay angina de pecho o no durante la etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Vamos a tener la frecuencia cardíaca de cada etapa y la presión arterial de cada etapa del protocolo. Todo esto viene elaborado en el estudio de ergometría. Y muy importante, va a haber un informe del trazado del electro, si es normal, si es anormal,
si fue suficiente, o sea, si se terminó de hacer la prueba o se tuvo que parar. Y lo más importante es que viene todo el electro, todo desde el inicio de la prueba hasta el final, ¿sí? Con las derivaciones, todo viene informado. Esto queda digitalizado y aparte se puede imprimir en papel, ¿sí? Esto con las diferentes derivaciones y las etapas. ¿Ven? Cada etapa dice etapa 1, etapa 2, ¿sí? Y va el electrocardiograma. Esto es lo que se lleva al paciente en el sobre en el momento de la finalización del estudio. No es una pavada conocerlo, cómo se hace, van a ver que nosotros vamos a seguir trabajando con el tema de las ergometrías, porque la ergometría no es un tema tirado al azar, como les dije yo recién, no todos somos aptos para una ergometría, ni candidatos para una ergometría, pero sí aquellos que se lo hacen pueden solucionar y encontrar respuestas a un montón de preguntas que tengan los pacientes. Bueno, chicos, me despido, les mando un beso grande. Cualquier duda, como siempre, por mensaje de campus, que trato de contestar. Entren a los trabajos prácticos, en el campus, en las clases virtuales. Van a ver que están los videos de Zoom, los grabados, los videos estos que hacemos semanales, y los trabajos prácticos que se contestan en línea y se envían, cuando tratamos de enviar en el momento. No es necesario hacerle screenshots, ni copiar los pobres a mano, ni mandármelos por fotos, por mensajería, ni nada, porque yo los recibo todos, y después en el Zoom hacemos la revisión de lo que entendimos y de lo que no, de las preguntas. Les mando un beso enorme, se cuidan y nos